La enfermedad celíaca es una condición médica autoinmune. Quiere decir que las propias células de nuestro cuerpo atacan a la parte digestiva. Es desencadenada principalmente por el gluten, el cual posee una proteína que se suele encontrar en alimentos ricos en trigo, cebada y centeno, que condiciona una respuesta inmunitaria anormal en donde se afecta precisamente las células digestivas. Tiene y se caracteriza por muchos síntomas, tanto digestivos como extraintestinales. El especialista precisamente para tratar esta enfermedad es el gastroenterólogo. Y el día de hoy tengo como invitado a mi amigo Francisco Lahoud. Él es gastroenterólogo, quien me va a aclarar precisamente las principales preguntas que le suelen hacer los pacientes en la consulta. ¿Qué es la enfermedad celíaca? ¿Por qué es causada? ¿Cuáles son los principales síntomas? ¿Cómo llegamos al diagnóstico? Y principalmente, ¿cuál es el tratamiento? Quédate en este video, estoy seguro que vas a encontrar información muy útil que te va a servir a ti para cuidar tu salud, la de tu familia y amigos. Yo soy el Dr. Jesús Macías, soy cirujano general y coloproctólogo y me gusta crear videos. Y sin más preámbulo, te doy la bienvenida a mi canal. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. Bueno, el día de hoy tengo un invitado de lujo, el doctor Francisco Lahoud, pues ya lo presenté previamente, gastroenterólogo y experto en esta enfermedad celíaca. Pues bienvenido. Muchas gracias, Jesús, por tenernos por acá. Sí, es un placer tenerte porque esta enfermedad es pues relativamente frecuente y poco entendida. Realmente es una enfermedad poco entendida y que también hay poca información incluso en las redes sociales, en YouTube, pero me gustaría realmente hablar y aclarar sobre la enfermedad celíaca y pues qué mejor que tú que eres un experto en este tema, que nos puedas explicar un poquito pues qué es la enfermedad celíaca. No, hombre, pues muchas gracias. O sea, primero que nada, pues la enfermedad celíaca es un tema que ha estado muy de moda últimamente. O sea, muchas personas hablan de enfermedad celíaca, muchas personas se autodiagnostican enfermedad celíaca por lo que llegan a ver en internet, por algunas personas que se dicen expertos o sabios en esto y pues no, vaya, no hay un diagnóstico claro y pues sí va a aclarar muchas dudas para que pues toda la gente pues sepa de lo que se trata. La enfermedad celíaca como tal es una enfermedad autoinmune. ¿Qué es esto? Que tu propio cuerpo reconoce a tu cuerpo como algo ajeno y lo ataca. Que esta enfermedad está desarrollada por un proceso en el cual el gluten, Ajá. esta proteína que existe en el trigo, en la cebada, se identifica como un alergeno, como algo externo al cuerpo, y el cuerpo monta una respuesta inmune, o sea, como si tuviéramos una infección, haz de cuenta, y quisiera atacar la infección, Claro. pero aquí intenta atacar las células de tu intestino que están en contacto con el gluten, o sea, funciona como si fuera una alergia, por decirlo de alguna forma, pero no es así. Es una enfermedad que es de tipo autoinmune y depende de varios factores. Depende de la exposición que haya tenido el paciente desde pequeño a ciertos alergenos, si decidió o no recibió lactancia materna exclusiva, si tuvo contacto con el gluten desde la edad temprana. Todo esto nos lleva a desarrollar esa huella inmune que hace que tu cuerpo reaccione contra él mismo y ataque estas células intestinales y otras células a nivel del cuerpo. Sí, es una enfermedad que tienes mucha razón, ¿eh? Mucha gente se autodiagnostica y realmente no lo tienen, ¿no? Y pues lo vemos como una moda incluso porque hasta en el supermercado ya o incluso en cualquier lado pues te ofrecen esta oportunidad de alimentos libres de gluten, ¿no? Pero sí es muy importante diagnosticarla como tal, ¿no? Para poder dar el tratamiento. Entonces me dices, resumiendo un poquito, es una enfermedad que las células de tu propio cuerpo atacan a las células intestinales y uno de los principales factores es el alergeno del gluten, ¿no? Exactamente, o sea, la exposición que tú hayas tenido, que tú tengas al gluten, ¿no? Que es el principal factor que desencadena toda esta respuesta. Claro, pero por ejemplo, pues todos estamos expuestos como tal al gluten, ¿no? No todos desarrollan como tal la enfermedad celíaca.
¿cuál es la condición o los principales factores que se pueden asociar a? El principal factor que nosotros tenemos es el factor genética. Ok. Existen, pues muchos genes alterados en nuestro cuerpo que condicionan que tengamos esta respuesta exagerada hacia el gluten, claro. ¿no? Obviamente, como dices, ¿no? O sea, pues, ¿qué no tiene trigo? Claro. Entonces, porque no todos la desarrollamos, tenemos cierta predisposición genética y cierta predisposición por parte de unas moléculas en nuestro cuerpo que se llaman el HLA, Ajá. que es pues toda una serie de moléculas que median ciertas cuestiones de la respuesta inmunitaria del cuerpo. Entonces, claro. Las alteraciones que existen en estas moléculas del HLA, en nuestros genes, son las que nos predisponen a que nosotros desarrollemos los anticuerpos que nos llevan a la enfermedad celíaca. Ok. Pero pues ya depende entonces más como de las propias condiciones de cada persona, ¿no? Exactamente. Hay personas que pueden tener estas mutaciones y no desarrollar enfermedad celíaca. Hay personas que desarrollan estas mutaciones a lo largo del tiempo. O sea, no hay como tal una causa específica que digas tú, oye, si mi mamá tuvo enfermedad celíaca, yo voy a ser celíaco. Sí existe un riesgo elevado, pero no va a ser una ley. Puedes tener la mutación y no desarrollar la enfermedad. Claro. ¿No? O sea, no es como que a fuerzas. Exactamente. De acuerdo. No es manda, dirían en mi pueblo. No es manda. Y de los síntomas, ¿cuáles son los síntomas que caracterizan esta enfermedad? La enfermedad celíaca tiene, un espectro amplísimo de síntomas. Uh-huh. Y eso es lo que a veces llega a confundir mucho a los pacientes. Pero una enfermedad celíaca típica, o sea, lo que vemos con más frecuencia en el día a día, es un paciente que se presenta con diarrea crónica. Diarrea crónica. O sea, es un paciente que lleva más de 4 semanas con diarrea. Es una diarrea, diarrea totalmente líquido, de eso estamos hablando, ¿no? Claro. O sea, no son personas que llegan a tener a veces evacuaciones un poquito pastosas o que disminuye un poquito la consistencia. No, estamos hablando de diarreas profusas, diarreas importantes que merman la calidad de vida del paciente, claro. ¿No? Y estas diarreas obviamente van a causar mala absorción. Uh-huh. Y esta mala absorción nos va a llevar a deficiencia de muchos nutrientes. Claro. ¿No? Y ya depende de eso, el paciente puede desarrollar anemia, puede desarrollar deficiencia de vitamina B, puede desarrollar deficiencias de vitamina D, o sea, múltiples síntomas dependiendo de la deficiencia del nutriente que vayan presentando. Claro. ¿Qué otros rasgos atípicos o síntomas no tan comunes de enfermedad celíaca podemos encontrar? Podemos encontrar pacientes que se presentan con dolor articular, pacientes con distensión o dolor abdominal. Pueden llegar a desarrollar dermatitis herpetiforme, pueden llegar a tener úlceras o llagas en la boca. O sea, son múltiples las manifestaciones que van desde cuestiones de síntomas gastrointestinales hasta cuestiones cutáneas o ya cuestiones neurológicas, cuando hablamos de un fenómeno que se llama mind fog, que es que el paciente tiene se le nubla la mente, ¿no? Tiene ciertos olvidos, claro. Llega a tener pues un pensamiento mucho más lento, por la deficiencia a veces de proteínas puede llegar a presentar, claro. ¿Cómo se llama? Bueno, nosotros lo llamamos edema, pero bueno, hinchazón en las piernas, hinchazón en otros lados, y pues bueno, obviamente pues una desnutrición importante, ¿no? Sí, pérdida de peso. Como tal consecuencia de la desnutrición, ¿no? O sea, todo como tal, se afecta el intestino, no se absorbe y todo lo que se pierde, pues en algún momento se puede manifestar, ¿no? Así es. Y son todas estas consecuencias, pero como característica principal la diarrea. Uh-huh. Diarrea, agua, como dices. Y es muy abundante, y todos los días, o un día sí, un día no. O sea, es que ahí puede variar de paciente a paciente. Claro. ¿No? Entonces son episodios a lo mejor intermitentes de diarrea que van muy de la mano del consumo del gluten o de sus derivados. Claro. ¿Me explico? O sea, si el paciente persiste consumiendo gluten, pues nunca se le va a quitar la diarrea. Claro. ¿No? Que es el principal gatillo de esta enfermedad. Uh-huh. Entonces, si yo tengo un paciente que a veces come gluten o a veces no come gluten, pues bueno, va a tener diarreas intermitentes. Claro. Hay pacientes que a veces desarrollan cierta tolerancia, por decirlo de alguna forma, y se acostumbran a estas diarreas
Y dicen, pues como no me ha causado mayor problema, pues nunca le puse más atención. Se acostumbran, claro. Se acostumbran y pues no buscan la atención en el momento que la necesiten. Claro. Para poderla clasificar, entonces serían 4 semanas de una diarrea profusa y casi generalmente, pues me imagino, la mayoría de los pacientes pues ya acudieron a un médico, ya les dieron antibiótico para tratar una gastroenteritis, pero no ha mejorado, ¿no? Entonces es una de las posibilidades, una enfermedad celíaca. Sí, exactamente. Sí. O sea, muchos pacientes llegan así. Empezaron con diarrea, fueron con algún médico, les dio antidiarreicos y pues el día de antidiarreico al final te va a quitar la diarrea. Claro. ¿No? Pero no vas a tratar la causa subyacente. Solo estás deteniendo el problema. Solo estás deteniendo el síntoma. Claro. Entonces, pues bueno, se les quita la diarrea, regresan otra vez a su dieta normal y nuevamente vuelven a desarrollar diarrea y es un ciclo sin fin de que se les dan antibióticos, probióticos, antidiarreicos, mil y un cosas, no responden. Claro. Y pues no, o sea, el paciente muchas veces, como lo vemos como algo tan común tener diarrea a veces, sí, lo posponemos y no buscamos la atención del experto a tiempo. Claro. Es un problema porque, bueno, la enfermedad celíaca no es la única causa de una diarrea, ¿no? Pero en este contexto, bajo la sospecha de una probable enfermedad celíaca, ¿cómo la diagnosticamos? El diagnóstico de la enfermedad celíaca se hace de varias formas, ¿no? Tenemos varios estudios que nos van a ayudar a diagnosticar como tal la enfermedad celíaca. Hacemos 2 pruebas principales. Pruebas en sangre, donde medimos ciertos tipos de anticuerpos. Los más comunes o los más sensibles y específicos se llaman anticuerpos antitransglutaminasa tisular. Parece trabalenguas, pero bueno, así se llaman. Y son los que se producen por esta exposición a hacer gluten y al final del día son los que van a atacar las células, ¿no? Claro. Hay otros tipos de anticuerpos, ahí, ya depende de las características del paciente. Hay pacientes que los anticuerpos no son suficientes para hacer el diagnóstico. Nos valemos de otros que se llaman antiendomicio o antigliadina. Entonces nosotros tenemos que buscar ahí si el paciente los tiene o no. Claro. Otro estudio ahí depende del contexto del paciente, obviamente. No a todos los pacientes les vamos a hacer todos los anticuerpos. Ahora, en el contexto del abordaje diagnóstico también tenemos que buscar que exista algo que se llama atrofia de vellosidades. Ok. ¿Qué es esto? Nosotros tenemos el duodeno, que es la primera porción del intestino delgado, que bueno, vamos a tomarlo como la parte más representativa del intestino delgado, donde tenemos pues como unos pelitos, ¿no? Las vellosidades, que son las que se dedican a absorber todos los nutrientes, etc. Como hay esta respuesta inmune ahí, nuestro cuerpo, esos anticuerpos van a llamar unos células que se llaman linfocitos hacia esa zona y van a empezar a destruir esas vellosidades. O sea, como si pasáramos la podadora y cortáramos todos esos pelitos. Y obviamente, como son los que se encargan de absorber, pues ahí es donde viene la mala absorción. Sí, claro. Entonces, ¿qué es lo que pasa acá? Nosotros, vía endoscópica, tenemos que tomar biopsias de estas vellosidades. ¿Por qué? Porque estamos hablando de algo microscópico, que a veces en una endoscopía normal no lo podemos nosotros observar. Se puede ver normal. Exacto. Hay pacientes donde es clara la afección, hay pacientes donde se ve totalmente normal y no lo sabemos hasta que tomamos las biopsias. Y lo que buscamos nosotros es qué tan cortaditas están estas vellosidades y qué cantidad de linfocitos o de estas células puede llegar a tener el paciente. Porque, ojo, la enfermedad celíaca no es la única causa de atrofia de las vellosidades. Entonces tenemos que buscar múltiples cosas en esas biopsias. Entonces sí es importante realizar el abordaje endoscópico para nosotros darle un tratamiento adecuado al paciente. Sí. Y ahora, hay pacientes donde a lo mejor la sospecha es muy alta, el paciente pues tiene una respuesta ahí a la dieta del gluten, pero todo sale negativo y que no sabemos si sí o no, que está en un escenario indeterminado. Podemos buscar estas moléculas del HLA que yo te comentaba, que medimos 2, DQ2 y DQ8, así se llaman. Y hay cierta, o sea, dependiendo ahora sí que la raza del paciente, el antecedente genético del paciente, alguna de las dos pudiera estar más positiva. Hay unas que son más comunes en los mexicanos, otras que son más comunes en los europeos, entonces pues bueno, tenemos que ir buscando ahí de acuerdo a cada uno, ¿no? Pero es un escenario en el que pues no has encontrado nada, ¿no? Exactamente. O sea, que todo ha salido normal, pero mantienes más o menos la sospecha y son como de, pues a ver si por este lado le encontramos. Exacto, ¿no? O sea, son, como les digo, son varias pruebas que tenemos que hacer, no es una nada más para poder llegar al diagnóstico. Ahora,
¿Estas pruebas pudieran llegar a salir negativas en algunos pacientes? Sí, sobre todo el paciente que a veces se autodiagnostica enfermedad celíaca y deja de comer gluten. Claro. Estas pruebas pueden llegar a salir negativas. Claro. Sobre todo las más comunes, ¿no? Los anticuerpos que te hablé al principio y la endoscopía pueden salir negativas. Entonces necesitamos que el paciente esté consumiendo gluten para que se cree esa respuesta inmune y nosotros podamos detectar la enfermedad. Claro, o sea, si dejaron de comer el gluten y se van a hacer las pruebas, si tienen la enfermedad va a salir negativo, claro. Por supuesto. Tienes que darles el factor que la desencadena, que se manifiesta la enfermedad y en consecuencia dirigido. Súper bien. Exactamente, o sea, eso es lo que tenemos que hacer. Entonces es muy importante que el paciente esté informado de esto. Claro, entonces análisis de sangre, endoscopía, con biopsias de la parte de la primera porción del intestino y en algunas ocasiones estos códigos genéticos HLA, nada más. Perfecto. Exactamente. Muy bien. En general, bueno, pues ya más o menos me platicaste un poquito del tratamiento, creo que la mayoría de la gente un poquito lo sabe, lo ha leído, pero me gustaría escucharlo de tu parte, pues, o sea, ¿cuál es el tratamiento de la enfermedad celíaca? El único tratamiento que se ha visto que el paciente va a responder es la dieta libre de gluten. Ok. Esta dieta, pues, es obviamente eliminar al 100% todas las moléculas de gluten y sus derivados, ¿no? Claro. Cualquier cosa que contenga derivados del trigo, de la cebada, del centeno, puede llegar a desencadenar síntomas. Claro. Entonces, si nosotros eliminamos este factor, como les digo, es una enfermedad autoinmune, pero el contexto para entenderlo es como una alergia, ¿no? Es una alergia intestinal, por así decirlo. Por decirlo. Vamos a decirlo en términos muy burdos. Sí. Sí, pues sí. Entonces, nosotros quitamos ese alergeno, quitamos la alergia. Ok. ¿No? Entonces, si nosotros quitamos el gluten al 100% de la dieta, el paciente va a responder y el paciente va a mejorar. Ok. ¿Cuál es la cuestión aquí? La dieta libre de gluten no es algo que tú te puedas autoimplementar. Claro, eso quería hacer hincapié. Exactamente. O sea, yo puedo quitar todo el gluten de la dieta y decir, bueno, no voy a comer pan, no voy a comer tortillas de harina, no voy a comer, pues, ¿qué otra cosa con trigo? Ahorita que, pues, pan árabe, no sé, vaya, cualquier cosa que contenga harina de trigo. Claro. Y decir, bueno, va. Pero ¿qué pasa con el paciente? Puede llegar a tener desnutrición asociada a la dieta libre de gluten cuando no está llevada por alguien experto. Claro. ¿Qué es lo que pasa aquí? Y es algo que a mí me gusta decirle mucho a los pacientes. Nosotros, pues como médicos, no somos nutriólogos. Claro. No somos los expertos en decirle qué cantidad de qué cosas tiene que tomar el paciente. Claro. Hablamos también que muchos pacientes llegan ya con deficiencias de vitaminas, deficiencias de nutrientes que tenemos que subsanar en cierto tiempo y que tenemos nosotros que complementar en la dieta. Entonces necesitamos la ayuda de un experto para poder llevar a cabo esta dieta libre de gluten sin ningún problema. Porque a la larga la dieta libre de gluten mal llevada, o sea, y con un mal advisory de parte de nosotros, pues puede llevar a que el paciente presente alteraciones en los lípidos, hígado graso, pérdida de la masa muscular, etcétera, ¿no? Entonces debemos tener mucho cuidado cuando prescribimos una dieta libre de gluten. Claro. Entonces, eso es uno. Dos, ¿qué tiene que tener el paciente cuidado? Porque llegan muchos pacientes que me comentan, oye, es que yo ya no como nada de gluten y no he respondido, sigo teniendo diarrea, sigo teniendo distensión, sigo teniendo todos estos problemas y no he comido pan, no he comido trigo. Tenemos un problema muy grande que se llama la contaminación cruzada. Ah, ya. Ok. Claro. Entonces, la principal causa de que el paciente, a pesar de que lleve una dieta estricta, no lo pueda lograr. ¿Por qué? Vamos a poner un contexto en casa, ¿no? Yo tengo celíaca, tú eres mi hijo y no tienes celíaca. Entonces, yo te preparo a ti un sándwich. Claro. Y se quedan esas boronitas de trigo ahí en la mesa. Y luego yo me preparo mi comida. Claro. Y contaminé con gluten mi comida. Claro. Hay productos, por ejemplo, productos a lo mejor derivados del maíz, no sé, unas papitas de maíz. Claro. Que se procesan en molinos donde hay contacto con gluten o con cebada. Entonces sí tenemos que ser muy cautos cuando nosotros preparamos los alimentos y en lo que compramos. Tú me dices, una persona aquí en México, ¿no? Que es
La verdad, la dieta de nosotros los mexicanos puede ser libre de gluten. Sí, por el maíz. Por el maíz tenemos esa ventaja muy grande. De hecho, siento yo que es menos frecuente la enfermedad aquí en México, ¿no? Exactamente, claro. Digo, por cuestiones también genéticas, digo, cada día la vemos más, eso sí es una realidad, pero es más fácil a lo mejor adaptar una dieta normal del mexicano a una dieta libre de gluten. Sí, claro. ¿No? Entonces, tenemos la ventaja de que nuestros productos naturales pues nos ayudan mucho a poder tener el gluten fuera de nuestra dieta. Y no necesariamente el paciente tiene que ir a comprar todo lo que diga libre de gluten. Porque tú le pones una etiqueta de gluten free y le subes 35 veces el precio y te hace incosteable tener este tipo de dietas. Claro. Un poquito de la mercadotecnia juega en contra, ¿no? Claro, o sea, ya he llegado a ver en el súper a veces hasta carne libre de gluten, ¿no? Y dime, pues, ¿cuándo va a tener gluten la carne? Pero te la venden más cara. Ah, claro. Entonces, ahí viene el detalle, ¿no? Entonces, fijarnos siempre y buscar esos sellos donde los productos digan que fueron procesados en molinos que pudieran tener contacto con este tipo de alergenos. Sí es importante, digo, a lo mejor va a sonar un poquito drástico, ¿no? Y acostumbrarse. Hay pacientes que lo pueden llevar perfectamente. Hay pacientes que dicen, ¿sabes qué? Yo prefiero tener mi vajilla especial, mis cubiertos especiales, mi sartén especial y yo preparar mis cosas ahí porque yo no quiero tener nada de contaminación. Claro. Y es válido, ¿no? Sí. Ahí va a depender de qué tanto el paciente pueda pues adaptarse, ¿no? También, por ejemplo, ir a un restaurante, ¿no? Pues igual también considerarlo. Claro. Ese tipo de situaciones. O sí mencionarlo cuando llegas tú, ¿no? Hay restaurantes que sí te hacen la diferencia y sí te lo preguntan. Sí. ¿No? Y es precisamente para tener ese cuidado con la preparación de los alimentos. Y pues, o sea, luego llega los pacientes, pues sí, obviamente a todos nos gusta comernos un pastelito, un chocolatito de vez en cuando, vaya. Claro. La verdad es que estas ingestas, aunque sean mínimas, pueden volver a desencadenar síntomas. Ok. Entonces, ¿qué les digo yo a los pacientes? Pues cómprate, ahora sí, un producto gluten free para ese antojito ocasional. Claro. ¿No? Pero pues, vaya, de que se puede llevar una dieta libre de gluten, sí es muy factible. Si tú te pones a ver, pues bueno, es que no voy a poder tomar cerveza, no voy a poder comer pan de caja. Sí, pues son muchas cosas que tenemos que dejar, pero oye, tenemos una variedad muy grande de cosas que nosotros podemos consumir que no lo tienen. Claro, o sea, y casualmente pues puede que se te antoje esa cosa que tiene gluten, ¿no? Exacto. Me imagino. Pues sí, lo entiendo. Por ejemplo, el alcohol. ¿Pueden tomar alcohol los pacientes con enfermedad celíaca? El alcohol como tal no hay ningún problema, pero sí hay que buscar de dónde viene ese alcohol, ¿no? Claro. O sea, la cerveza, que es cerveza de malta, de trigo, de cebada, pues tiene gluten. Claro. O sea, sinceramente, pues tiene gluten y ni modo, ¿no? El vino, por ejemplo, el vino no tiene gluten. Claro. Entonces no hay problema. Vamos a hablar de otro tipo de alcohol. Por ejemplo, whisky sí tiene gluten. ¿Tú ya tiene gluten el whisky? Tiene whisky, sí. Claro, o sea, es que hay que buscar de dónde... el origen, de dónde viene el producto. El producto, de ¿no? acuerdo. Entonces, si vemos que el producto viene del trigo, viene de la cebada, pues no lo podemos consumir. Pues va. ¿no? O sea, un tequilita sí te lo puedes tomar sin ningún problema. Entonces, otro punto positivo para ser mexicano. Entonces, no hay ningún problema ahí. ¿Vale? Okay. Entonces, vaya, no hay ningún problema. Y si es una pregunta muy frecuente, solo es buscar que no venga de los derivados. Y aprendértelo todo, ¿no? Exactamente. Sí. Por ejemplo, un paciente que ya está bajo la dieta libre en gluten, ¿cuánto tiempo tarda en mejorar sus síntomas? Ahí es muy independiente. Claro. O sea, ¿por qué? Porque va a depender del contacto que haya tenido el paciente previamente con el gluten, el tiempo que haya estado expuesto. Claro. ¿Qué tanto grado de atrofia tengan sus vellosidades intestinales? Ok. Y ya de acuerdo a esto, pues ya es como el paciente va a ir recuperando y respondiendo a la dieta libre de gluten. Ok. Usualmente, digo, esto es un poquito más experiencia propia, 2 semanas, 1 mes, ¿no? Ok. Desde lo que estamos hablando de que ya se empieza a normalizar más el tránsito intestinal de los pacientes. Se recuperan estas vellosidades intestinales y todo. Exactamente. Digo, o sea, también hay que pensar que hay cuestiones concomitantes. Claro. ¿No? O sea, un paciente con enfermedad celíaca le puede dar una gastroenteritis. Un paciente con enfermedad celíaca puede tener intestino irritable. Un paciente con enfermedad celíaca puede tener diarrea por sobrecrecimiento bacteriano. O sea, pueden ser muchas cosas que pueden acompañar al paciente con enfermedad celíaca y no siempre va a ser esa la causa
una diarrea aguda, por decirlo. Claro. ¿No? Sí, o sea, sí hay que diferenciarlo y hay que diagnosticar todo, ¿no? Como tal. Y ahora sí, como traje a la medida y pues irle buscando. Si el paciente ya tiene la dieta libre de gluten y no ha respondido, yo creo que buscar otra cosa, ¿no? Exactamente, digo, tenemos ahí, por eso es importante acudir con el experto, ¿no? Porque autodiagnosticarnos y empezar así, es que me voy a empezar a tomar un probiótico y un antibiótico porque ya leí yo en internet, no. O sea, sí es importante ir con el experto porque tenemos nosotros que en base a la historia clínica, sí, o sea, ver qué está pasando ahí, ¿no? Y hacer hincapié en qué más puede suceder. Claro. ¿Quién es el experto como tal de enfermedad celíaca? El gastroenterólogo. ¿Sí? Sí, el gastroenterólogo somos los que vemos y diagnosticamos y tratamos la enfermedad celíaca. De acuerdo. ¿Cuál es el pronóstico de un paciente con enfermedad celíaca que ya lleva su dieta? ¿Cómo le va a largo plazo? ¿Tiene alguna complicación? Les va bien. O sea, realmente el paciente con enfermedad celíaca, con una dieta bien llevada, o sea, como te digo, con el apoyo del nutriólogo, claro, sí le va bien. Sí. O sea, vayas tú a tener complicaciones a largo plazo por la dieta libre de gluten, puede llegar a haber, hay reportes de un poquito más de hígado graso, hay reportes de a lo mejor pérdidas de masa muscular, etc. Pero como te digo, tenemos que verlo directamente con el nutriólogo y obviamente darle un seguimiento a los pacientes, ¿no? Claro, porque es algo que no se quita. No, se cura, exactamente. Claro. Entonces, ahora sí que firmas tu contrato de matrimonio con el gastroenterólogo y pues ni modo. Ahí sí vas a tenernos que estarnos viendo periódicamente. Va a depender de la respuesta del paciente, del grado de atrofia de sus vellosidades, de las deficiencias nutricionales, qué tan frecuente vayamos a hacer los seguimientos, ¿no? Claro. Pero pues sí tenemos que verlos de cerca. Claro. En el proceso de seguimiento del paciente, ¿se requiere seguir haciendo estudios de laboratorio o endoscopías o ya no es necesario? Hacer una endoscopía de seguimiento en un paciente que responde adecuadamente no es necesario. Okay. Un paciente con pobre respuesta sí hay que buscarle otro tipo de causas o complicaciones que pueda llegar a tener el paciente. Uh-huh. En un paciente que responde igual, volver a hacer anticuerpos, no es tan necesario, pero sí tenemos que ver en los pacientes sobre todo que no responden muchos más estudios. Claro, ¿no? De acuerdo. Pues excelente recomendación. Yo creo que sí es importante, como tú lo mencionas, pues ir al experto, ¿no? Porque puede ser que muchas personas tengan esta idea de que ya quitar la dieta va a ser más que suficiente y así se están ahorrando, por así decirlo, la consulta del gastroenterólogo de nutrición, pero la verdad es que están navegando sin un guía, ¿no? Prácticamente. Yo creo que sí es acudir al experto, gastroenterología es la especialidad. No sé, algún consejo que le puedas dar a un paciente que tenga enfermedad celíaca, una sospecha de enfermedad celíaca. Pues a los pacientes con enfermedad celíaca lo primero es no desesperarse. Claro. Ok, o sea, la cuestión afectiva y emocional sí influye mucho en la calidad de vida de estos pacientes. El decir, no puedo volver a comer gluten, no puedo volverme a comer un pastelito, pues vaya, sí te pega al final del día, Claro, ¿no? claro. Existe mucha desinformación en redes sociales, en internet, vaya, no prestar tanta atención a esto, ¿no? Claro. La enfermedad celíaca no se cura. Claro. No hay todavía una cura. Existen estudios que están viendo tratamientos, etcétera, que si tuviste una ingesta incidental, pero no hay nada que haya probado una eficacia más que quitar el gluten. Okay. Entonces mi mensaje es, no desesperes, no pierdas la calma, todo se puede. Hay que buscar ayuda de un equipo multidisciplinario, gastroenterología, nutrición y pues en algunas ocasiones psicología para poder tratar todo esto que está pasando. Claro, sí, pues ser paciente, ¿no? Por eso yo le digo a los pacientes, ¿de dónde viene paciencia? Paciencia. Claro. Pues muchas gracias, Francisco. Me ha encantado, me has aclarado muchas cosas. A mí me llegan luego pacientes con diarrea porque precisamente pues yo veo lo de coloproct, pero no todo es de origen del colon o de la región anal. Y vienen como algunos casos que me ha tocado mandarte que sí vienen de más arriba, ¿no? De la parte del intestino delgado. Y pues bueno, pues si alguien tiene alguna duda, comentario, voy a dejar ahí el enlace de tu contacto por si alguien quiere agendar una cita o si quieren, pues no sé, preguntarte algo, pues ahí dejaré tus Muchísimas gracias, Jesús. Pues estamos a sus órdenes y pues muchas gracias por haberme tenido aquí contigo. Pues muchas gracias a ti, pues muchas gracias a ustedes y nos vemos a la próxima.